Muy buenas tardes, son casi las 6:20, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar los datos de evolución de la epidemia de hoy. Ya saben que desde ayer estamos ya dando unos datos diferentes a los que dábamos anteriormente. Son datos que nos permiten valorar de una forma más correcta la situación actual, lo más cercana al día de hoy posible, de cómo está evolucionando la epidemia y, por lo tanto, lo que nos permite entender la necesidad de hacer algún tipo de reacción rápida ante la evolución de la misma. Saben que esto está obviamente muy asociado a todo el proceso de transición entre las diferentes fases que estamos viviendo, en el que con una situación epidemiológica en principio muy buena, el objetivo es detectar de forma precoz y reaccionar de la forma más rápida. Con ese objetivo en mente, sabemos que los datos que se diagnosticaron ayer, con fecha de diagnóstico de ayer, son 194. También sabemos, porque ya lo estuvimos hablando ayer, el indicador de los casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días es de 243. Tenemos que tener además otra valoración, y es que 10 de las 19 comunidades autónomas o ciudades autónomas, 10 de ellas han notificado 5 o menos casos. Y entre esos 194 diagnosticados ayer que les comentaba, ha habido 7 comunidades que no han notificado ninguno y 4 que han notificado únicamente 1 o 2 con diagnóstico a fecha de ayer. Es decir, como pueden ver, geográficamente tenemos cada vez más territorio que está en una situación realmente muy favorable en el proceso de evolución de la epidemia, y esto nos ayuda a valorar la situación de desescalado. Además, tenemos 256 nuevos hospitalizados con fecha de hospitalización en los últimos 7 días. Tenemos 12 nuevos ingresados en las unidades de cuidados intensivos con fecha de ingreso en los últimos 7 días por coronavirus. Obviamente son datos muy favorables. Ayer comentamos, hubo algunas preguntas sobre los sanitarios y sobre las infecciones resueltas. Los llamaban curados, pero en realidad son infecciones resueltas, porque también se incluyen gente que no ha llegado a estar enferma y que simplemente tuvo la infección. Estos datos se van a dar a partir de ahora semanalmente. Los datos nos los tienen que enviar a lo largo del martes y, por lo tanto, los resultados sobre la evolución de los sanitarios y las infecciones resueltas se las daremos el miércoles o el jueves, pero sí al final de la semana, después de haber tenido tiempo para analizar los datos que nos lleguen todos los martes. Son datos semanales. Entendemos que la evolución de los sanitarios y la evolución de las infecciones resueltas, si bien son datos importantes, no son datos que requieran un seguimiento diario. Y he dejado para el final de la información los datos relacionados con los fallecidos. En los últimos 7 días, con fecha de defunción en los últimos 7 días, se han notificado 35 fallecidos. En el total de fallecidos, cuando vean los datos que se han publicado en la página web del Ministerio, verán que hay 283 más que ayer. Bien, estos casos, estos fallecidos en los que se ha incrementado en 283, no en 35, 35 son menos que ayer. Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos. Este proceso va a seguir todavía durante varios días, porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados. Todavía quedan algunos cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia. Algunos de ellos son fallecidos antiguos, algunos de ellos se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus, porque al final probablemente algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico, y otros simplemente tenemos que reubicarlos. Este proceso va a seguir todavía unos días, pero las cifras respecto a los totales de fallecidos no hacen un cambio fundamental. Y desde luego este dato no nos modifica lo que ahora nos interesa, que es valorar la evolución de la epidemia en estos últimos 7 días, en esta evolución próxima que tanto nos interesa ahora mismo en el proceso de desescalada. Además, también sabemos que hay 10 comunidades
que no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días por coronavirus, 10 comunidades, y otras 5 que han comunicado 1 o 2 fallecidos por coronavirus en los últimos 7 días. Lo que quiere decir que progresivamente tenemos cada vez más y más parte del territorio que va estando en situaciones realmente muy, muy favorables en cuanto a la evolución de la epidemia. También es cierto que son partes que a lo mejor no tienen las concentraciones de población que tienen otras que todavía notifican un número de fallecidos por encima de ese 1 o 2 casos, y sobre todo las que más notifican, que pueden ser las comunidades más grandes o las que tienen concentraciones más grandes. En el día de hoy, en cambio, por ejemplo, tenemos que valorar una comunidad relativamente pequeña como La Rioja, sí que ha notificado algunos fallecidos más, que son aquellos que han estado hospitalizados tiempo y que ahora mismo están o saliendo del hospital o curados o fallecidos. En este momento me gustaría además hacer una pequeña reflexión. Creo que muchos de ustedes saben que a partir de, creo que es esta noche, a la medianoche, a partir de mañana, se ha declarado un luto oficial por los fallecidos por coronavirus, y yo creo que es un luto que todos los españoles nos sentiremos hasta cierto punto orgullosos de poder cumplir. Mañana se van a celebrar minutos de silencio en homenaje a los fallecidos por el coronavirus. Entiendo que en muchas instituciones y entiendo que en muchos otros ámbitos. Yo creo que es un homenaje bien merecido y yo creo que debemos de hacerlo no solo por los fallecidos, sino también por sus familias y por todos aquellos que han estado a su alrededor tratando de salvarles la vida y que desgraciadamente al final no se ha conseguido. Sin embargo, sí que me gustaría hacer un recordatorio. El homenaje es importante, yo creo que debemos de sumarnos todos los que podamos, pero debemos de sumarnos manteniendo las medidas de seguridad adecuadas. Hay que recordar la distancia de seguridad que hay que mantener y en caso de que no se pueda utilizar las medidas adecuadas, mascarilla fundamentalmente, quizás los guantes, y procurar siempre que se pueda que esa distancia se mantenga o que la duración de la proximidad sea lo más breve posible. Yo creo que tenemos que manejar a nuestros muertos, se lo merecen, sus familias se lo merecen, pero tenemos que evitar riesgos de contagio que produzcan más. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de responsabilidad, no solo mañana será importante con estos minutos de silencio, sino en todo lo que nos queda hasta que lleguemos primero a esa nueva normalidad y posteriormente a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, aunque realmente creo que de esta epidemia hemos aprendido cosas que se quedarán dentro de nuestros hábitos durante mucho tiempo. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor Simón, añado a sus comentarios sobre el minuto de silencio, por dar algún dato más. Se han trasladado ya notas de prensa referidas al luto oficial y a ese minuto de silencio. Será a las 12 de la mañana, cuando se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, que tendrá carácter general y extensible a todo el país. Están invitados a sumarse a este homenaje todos los órganos e instituciones públicas y privadas de España, tanto en el territorio nacional como en el exterior, y muy especialmente todos los ciudadanos y ciudadanas, desde el lugar en el que se encuentren, como acto de profundo respeto, deteniéndose la actividad en el país durante ese minuto y guardando las normas de distanciamiento y de seguridad sanitaria que acaba de recordar el doctor Simón. Sobre las preguntas, hay algunas referidas a determinados casos en distintos territorios que preguntan, como por ejemplo lo hace Al Punt Avui, si ha podido recabar información sobre el último brote de casos en Lleida. Y añade, ¿hay entornos laborales como mataderos o plantas de procesamiento de carne que por sus condiciones de frío y de mucho personal supongan un riesgo de ser cadena de transmisión? Bueno, entiendo que si hacen la segunda pregunta es porque ya deben saber que el brote de Lleida está asociado posiblemente asociado a un matadero. Las autoridades de Cataluña están haciendo las investigaciones. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellas, no tenemos todavía la información detallada. En breve, yo creo que probablemente mañana, pasado mañana, tendremos muchos detalles. En cuanto a los mataderos en sí, sí que es cierto que se han detectado, al menos yo tengo noticias, si no recuerdo mal, de 3 brotes en mataderos a lo largo de esta epidemia. No creo que sea un problema de que sean específicamente mataderos. Son problemas probablemente más asociados a grupos de población que en algún momento pueden infectarse en el trabajo, pero que también son grupos de población que suelen convivir fuera del trabajo y que probablemente se han podido infectar también fuera del trabajo. También es cierto que, por supuesto, que un lugar donde unos trabajadores que trabajen al aire libre
con sol, calor, etcétera, probablemente tienen menos riesgo de infección que personas que trabajen en lugares cerrados, con poca ventilación, etcétera. Yo personalmente no conozco cómo son los mataderos y qué características físicas tiene el entorno de un matadero. Sí que he visto imágenes, como todo el mundo, por la televisión. No son lugares de gran concentración de personas, pero sí que es verdad que ya sea durante los momentos de descanso, ya sea al salir del trabajo, ya sea durante el trabajo en algunas fases del contacto, y ya sea por las horas que se dedican y las horas a las que se trabaja, puede en algún momento haber un mayor riesgo de transmisión. Pero no creo que sea una cuestión asociada a un matadero o a los mataderos en sí. Yo creo que tiene mucho más que ver, pues porque casualmente ha sido en mataderos y luego hay movilidad de personas, que no sé si existe entre mataderos y tendremos que estudiarlo, pues podría también favorecerlo. Pero ahora mismo sabemos que ha habido ha habido brotes en muchos otros entornos laborales. Estos de los mataderos quizás llamen la atención, pero ha habido brotes en otros entornos laborales. Obviamente los más sonados son los relacionados con los centros sociosanitarios y los centros sanitarios. Ha habido brotes allí y es lógico que los haya, pero también los ha habido en otros lugares donde ha podido haber concentraciones de personas que en algún momento, si hay introducción del virus y se dan las condiciones de proximidad y falta de medidas de prevención, por la razón que sea, se puede producir estas infecciones. Se refería a la anterior pregunta a Lleida. Seguimos en Cataluña. Cataluña Press le dice: este martes la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha sostenido que el problema de los datos es tal vez más del Ministerio de Sanidad que del Govern, después de que se hayan registrado otras incidencias al trasladar cifras sobre el coronavirus. ¿Nos puede indicar qué está sucediendo con los datos de Cataluña? Bueno, yo no sé de dónde puede estar el error en los datos, si es que hay algún error. Yo creo que no es un problema de error o de problema importante con los datos. Los datos de Cataluña sabemos que están, y los datos de Cataluña en general han estado llegando bien durante todo el proceso. Sí que es cierto que desde que se modificó la estrategia de vigilancia, que se modificó hace poco, se requerían algunos cambios en la forma de hacer la notificación y se buscaba una automatización del proceso. Cataluña fue la última que se incorporó a este proceso automatizado, pero en el momento que se ha incorporado lo ha hecho en general bien. Es cierto que faltan algunos datos de alguna zona concreta. Yo no sé si es un problema, dónde está el problema en Cataluña. En el Ministerio nosotros aportamos la información que recibimos. No puedo decir mucho más. CNN le pregunta, dándole vueltas a los datos, que los datos siguen siendo del día natural anterior, es decir, de ayer lunes para hoy. ¿Por qué dice entonces consolidados a las 12 horas de hoy, 26 de mayo? Bien, según la nueva estrategia de vigilancia, y para permitir tiempo a las comunidades para poder validar en la medida que se pueda, porque todas estas cosas se hacen demasiado rápido como para validar cada dato que se recibe, los datos de entre las 0 horas de un día y las 24 horas de ese mismo día se tienen que transmitir al Ministerio entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía del día siguiente. A partir de ahí es cuando empezamos a preparar los informes, y en caso de que haya discrepancias en algunas de las informaciones o datos que aparentemente no concuerdan con la evolución esperada, se hacen las consultas con las comunidades autónomas previas a la elaboración del informe. Lo que quiere decir que se consolidan a las 12 es que a las 12 del mediodía del día siguiente, en principio, se dejan de recibir la información y es cuando empezamos a elaborar los informes. Sí que es cierto que, entendiendo las dificultades que hay en algunas comunidades autónomas, en algunos casos, por volumen de trabajo, por volumen de casos, por la razón que sea, para consolidar algunas de estas informaciones, porque también pueden provenir de múltiples fuentes en las propias comunidades autónomas y eso a veces sufren retrasos internos, somos relativamente laxos y no tiene que ser a las 12 en punto. Pero sí que es cierto que si los datos no nos llegan y se consolidan a las 12 aproximadamente de la mañana, no nos da tiempo a hacer todo el proceso posterior para elaborar los informes. Simplemente quiere decir eso. Cantabria Directa le pregunta: la Organización Mundial de la Salud suspende temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de la COVID-19, al haberse detectado un mayor índice de mortalidad en estos enfermos. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que lo había estado tomando. ¿Cree que esto tendrá efectos secundarios en pacientes que lo hayan tomado? En principio, la
información que tenemos, habrá que hacer más estudios porque ahora ha habido muchísima gente que ha estado tomando hidroxicloroquina y eso obviamente puede revelar más efectos secundarios de los que habitualmente la pueden estar tomando. Y además la han estado tomando durante periodos o en dosis más grandes de lo habitual. La hidroxicloroquina sí que tiene algunos efectos secundarios que los conocemos desde hace tiempo. Ahora bien, es un fármaco que se utilizaba en el tratamiento de la malaria o en la prevención de la malaria en aquellas personas que iban a zonas donde había malaria. Ahora mismo se ha estado utilizando de forma muy importante con dosis durante largos tiempos o relativamente altas en pacientes y en personas a las que se les pretendía prevenir la infección. Estos estudios, una vez que se sabe que estos efectos secundarios quizás sean algo más frecuentes o aquellos que se pensaba que eran muy poco frecuentes se han detectado con un poco más de frecuencia de lo esperado, pueden justificar plenamente el quitar la hidroxicloroquina de algunos de los ensayos clínicos, sobre todo cuando se ve que el efecto que se supone que producía no ha estado demostrado todavía o no ha tenido un impacto tan importante en la prevención de la enfermedad o en la curación de la enfermedad. Los efectos secundarios que pueda producir a largo plazo no los podemos saber todavía. Así que todo lo que sabíamos previamente de la cloroquina es que producía efectos dosis dependiente hasta cierto punto y que al dejar de tomarla se pasaban en un plazo breve. Los resultados de los efectos secundarios y de los estudios que se están haciendo ahora mismo sobre esos efectos secundarios todavía no los tenemos, no les puedo dar mucha más información. Le pregunta desde el canal salamanca24horas.com. Este lunes en Salamanca, coincidiendo con el pase a la fase 1, saltaron las alarmas porque en la nueva estrategia, la de PCRs positivos con síntomas en los últimos 14 días, se contabilizaban 20 nuevos positivos en esta provincia. La propia consejera de Sanidad de la Junta llamó preocupada, sin embargo, horas después y tras el anuncio de una investigación abierta por Salud Pública, apuntaron que se trataba de casos antiguos y asintomáticos. ¿Se ha llevado a cabo una investigación más profunda o se ha preocupado el Ministerio por este caso concreto de Salamanca? Sí que nos hemos preocupado y de hecho hemos contactado con Castilla y León. Cuando se detectó el incremento nos llamó inicialmente la atención y luego hemos hablado con Castilla y León para valorar qué es lo que podía significar. Al final, después de valorar, gracias a la notificación individualizada que se recibe con el nuevo sistema de vigilancia, se pueden valorar las fechas de inicio de los síntomas que en principio estaban esparcidas a lo largo del tiempo y además provenían de diferentes municipios y diferentes puntos, con lo cual la sospecha de un posible brote quedó eliminada rápidamente. Al valorar además las fechas de inicio de síntomas muy esparcidas en el tiempo, algunas muchas semanas o incluso más de un mes hacia atrás, nos indica que lo que se ha hecho, como bien dijo la consejera, es recuperar casos antiguos porque se hicieron algunos cribados en algunos grupos poblacionales y se detectaron casos antiguos, o bien porque se recuperaron muestras que estaban todavía sin procesar, que se habían dejado a la espera de tener un tiempo en los laboratorios para poder procesarlas sin haberse podido procesar en el momento en el que se tomaron por la sobrecarga de aquel momento. No ha representado nada, no hay ninguna evidencia de que esto sea una transmisión local actual y por lo tanto la situación de Salamanca es exactamente igual a la que se observó cuando pasó a la fase 1 el viernes pasado. Varios medios de comunicación se refieren a manifestaciones y concentraciones humanas en el mes de marzo. Le pregunto, en palabras de La Razón, por ejemplo, el 6 de marzo la directora general de Salud Pública emitió un comunicado en el que instaba a suspender los eventos multitudinarios de cualquier tipo y por eso se decidió cancelar el evento de los evangelistas programado en Madrid para el 19 de marzo. ¿Por qué se consideró este evento de riesgo y no la manifestación del 8M? Le pregunta la COPE en términos parecidos. Le gustaría saber qué criterios emplearon para autorizar o desautorizar entre el 3 de marzo y el 14 de marzo la celebración de manifestaciones y congresos, por ejemplo, y por qué se permitió la marcha del 8M si días antes se había desautorizado la celebración de un congreso evangélico. Europa Press pregunta por qué usted y el ministro Salvador Illa dijeron a los evangélicos en fechas anteriores al 8M que no podían celebrar su congreso bajo ningún concepto. Sí, antes del 6 de marzo, si no recuerdo mal, creo que fue el día 3 de marzo, el ministro de Sanidad firmó un oficio en el que se recomendaban varias cosas. Se recomendaba una serie de actuaciones en centros sociosanitarios, se recomendaba la no celebración de eventos deportivos
la recomendación de celebración a puerta cerrada, una serie de eventos, no recuerdo bien todos los detalles, y entre esos puntos que se recomendaban no realizar, por un lado, eventos de masas con participación de personas procedentes de zonas de riesgo, en aquel momento países, no España, de riesgo, y por otro lado se recomendaba la no celebración, yo creo que fue en ese oficio, la no celebración de congresos médicos para evitar que el personal sanitario que tenía que estar disponible para un caso de que hubiera un incremento de los casos, tenía que estar disponible, no estuvieran primero fuera de su puesto de trabajo, por un lado, o a riesgo de infectarse y, por lo tanto, a riesgo de tener que retirarlos del servicio. Todo esto se había hecho ya por razones de prevención y de preparación el día, yo creo que fue el 3 de marzo, como les comento. Posteriormente, el día 6 de marzo, se tuvo información sobre, a lo largo de esos días, yo creo que recordarán que se tuvo información sobre una serie de eventos que se produjeron en algunas comunidades del norte de España asociadas a un funeral. Y además tuvimos otros brotes o agrupamientos de casos asociados a unos grupos poblacionales concretos en una zona de Madrid. Todo esto nos incitó a entrar en contacto con los coordinadores de este tipo de eventos, uno de ellos que han mencionado los periodistas, y tras hablar con ellos discutimos con ellos la situación y nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas no quisiera equivocarme con la cifra, quiero recordar que hablaban de 120 países, pero podría equivocarme, pero de muchos países, entre ellos países que en aquel momento se consideraban países de riesgo, con lo cual este evento de masas encajaba perfectamente con el oficio que había firmado el ministro hacía unos días y, por lo tanto, la Dirección General de Salud Pública, en la que está ubicada la unidad que yo dirijo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, hizo una recomendación de no celebración de un evento en el que iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de alto riesgo. Yo creo que simplemente diciendo esto entenderán que lo que pasó 2 días más tarde, o el evento o los eventos que se produjeron entre el 6, 7 y 8 en España que no reunieran esas características, no entraban en este paquete y, por lo tanto, yo creo que está perfectamente explicado. Otra cosa es lo que pasó cuando hubo un incremento importante de casos en España que se observó el día 9. Eso es otra cuestión y a partir de ahí, evidentemente, las cosas cambió la situación, cambiaron las recomendaciones. Servimedia sigue de alguna manera con este hilo informativo y dice, se habla mucho de la influencia de la manifestación del 8M en la expansión del virus en Madrid. Incluso hay una investigación judicial al respecto. Pero también se celebraron 2 eventos deportivos muy concurridos en la capital de España, como el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, el 7 de marzo, o el Real Madrid-Barça, una semana antes. ¿Se propagó más el virus por estos partidos de fútbol? ¿Se plantearon en algún momento suspenderlos? ¿Por qué no se cuestionan estas concentraciones y sí la manifestación feminista? Vamos a ver, yo creo que ayer si fue ayer o antes de ayer debió ser porque el domingo no hubo rueda de prensa, yo creo que ayer se comentó de alguna manera esta situación. Madrid y Barcelona son 2 ciudades muy concretas, con características muy concretas que no son equiparables a ninguna otra ciudad de España. Son ciudades con unos medios de comunicación de masas, públicos, de gran afluencia, gran afluencia, que tienen obviamente un impacto importante en la transmisión de enfermedades infecciosas. Además, son ciudades donde se producen eventos masivos, es cierto, eso no lo podemos negar, pero como les dije ayer, todo lo que pasó aproximadamente en esos días, en ese fin de semana, no se ha observado un impacto en la evolución de la epidemia asociado a lo que pudo pasar ese fin de semana. Algún impacto marginal seguro que hubo alguna transmisión. Igual que ese día pudo haber muchas transmisiones en el metro de Madrid o pudo haberlas en el partido de fútbol que se celebró, como me acaban de decir, yo no lo sabía, ese mismo fin de semana en Madrid. En estos eventos de masas, lo que hay que valorar para saber si ha habido un efecto o no, primero son la evolución de los datos, pero además podemos valorar el tipo de riesgos a los que se expone la gente, la concentración de las personas, la distancia entre ellas, el intercambio entre personas que no forman habitualmente parte del mismo
núcleo social. En los diferentes eventos puede ser que, aunque se junten muchos grupos y en conjunto formen una gran masa, puede ser que no haya intercambio entre ellos y que los contactos realmente cercanos sean entre grupos que habitualmente ya intercambian. Hay muchos factores que pueden favorecer o no la transmisión en este tipo de eventos. Lo que sí que hemos observado es que si pasó algo ese fin de semana fue en otros ámbitos. Desde luego, en la evolución de la epidemia del coronavirus el impacto pudo ser menor. Sí que sabemos también que en Madrid se notificó un fuerte incremento de casos el día 9, que se refería al día 8. Eso sí que lo sabemos. También sabemos que esos casos estaban notificados el día 9, pero que se referían a bastantes días antes. Sabemos que hay un periodo de incubación de aproximadamente entre 2 y 14 días, con un promedio de 6 o 7 días aproximadamente, alrededor de los 6 más que de los 7. Por lo tanto, ya todo lo que pudo pasar tuvo que ser como mínimo 6 días antes. Sabemos que las personas en aquel momento, ahora ha cambiado, pero en aquel momento tardaban en ir al médico al menos 6 o 7 días. Y además sabemos que se tardaban en hacer el diagnóstico al menos 2 o 3 días. Si juntamos todo eso, sabemos que aquellos que se notificaron el día 9, que eran los que se habían detectado el día 8, se tuvieron que infectar hacia final de febrero, hacia el 20-25 de febrero. Ni mucho antes ni mucho después. Y por lo tanto, ese incremento que se observa el día 9 no es achacable al fin de semana del 7-8, ni siquiera el fin de semana largo, incluyendo el viernes 6-7-8. No es achacable a ese fin de semana. Lo que sería achacable es lo que pasó quizás 16-17 días más tarde, pero no se observa un incremento exponencial específico en ese periodo. Puede ser 20 días, 17, 18, 15. No se observa una variación que pueda estar asociada a ese fin de semana, sino que se observa la evolución esperada de la curva una vez que tenemos ese incremento extraño el día 9, notificado el día 9 referente a los casos detectados el día 8. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de valorar la información. La información, la transmisión de las enfermedades es la que es y es como es. Podemos ir a los plazos más cortos de todas estas informaciones que les he dado. Podemos buscar los plazos más largos. Lo lógico es buscar un rango entre el más corto y el más largo y, si acaso, si queremos dar un dato único, buscar el promedio o lo más habitual, la moda o la mediana. Son nombres que damos a algunos valores que utilizamos para describir lo que más representa la distribución de los datos. Pero, desde luego, todo lo que se pudo observar el día 9 no fueron infecciones que se produjeran el fin de semana del 7-8 de marzo, ni por el partido de fútbol, ni por ningún otro tipo de concentración. Clarín, el diario argentino, le pregunta qué parámetros estudian para permitir el ingreso, la llegada de turistas de fuera de la Unión Europea, considerando que algunos países tienen distinta forma de configurar y confirmar contagios o lo hacen de manera exigua. No es una tarea fácil. Hemos estado discutiendo estos últimos días mucho con los responsables de sanidad exterior, ha habido varias propuestas, hemos estado discutiéndolo con mucha gente porque no es una tarea fácil. Además, estamos tratando de valorar la situación internacional, las diferentes posiciones de los diferentes países de la Unión Europea, fundamentalmente, pero también de la Organización Mundial de la Salud, toda la documentación disponible que nos permita llegar a una valoración. Y no es posible por varios motivos. Primero, porque ninguna de las medidas que se puedan tomar son la medida más segura. Segundo, porque el riesgo de importación tenemos que valorarlo de forma relativa a nuestra situación de transmisión. Si España tiene una transmisión enorme, nos preocupa poco que venga algún caso. Si España tiene una transmisión muy baja porque está muy controlado, sí que nos preocupa que puedan venir casos que no tengamos bien identificados y que podamos seguir. Por lo tanto, la evolución de la epidemia va cambiando, va evolucionando, va yendo en principio hacia abajo, con lo cual decidir figuras fijas o indicadores con valores fijos es complicado. En principio, los criterios que estamos utilizando
discutiendo y que probablemente se plasmarán de alguna forma, ya digo, con todos sus defectos y todos sus beneficios. Ninguno va a ser perfecto. Los que se están barajando son las incidencias de la enfermedad en los últimos 7 días en los países de origen, en los diferentes países, y luego habrá un segundo indicador para modular esta incidencia, que puede tener, ahora explicaré un poco los cambios que puede haber o cómo se puede malinterpretar la incidencia. Un segundo factor, que es la tendencia observada en las últimas semanas o en los últimos días en esos países, lo que nos permitirá un margen de variación en estas incidencias. El problema con la incidencia es que no es lo mismo una incidencia acumulada, pongamos por ejemplo de 20 casos en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes, que aparentemente es una incidencia baja, pero que tenemos que valorarla también en cuanto a cómo y cuándo se reacciona. Es una incidencia realmente baja. Si un país estaba hace 3 semanas en 50 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, la siguiente semana en 30 y esta semana en 20, bien, está en una tendencia descendente clara, nos interesa valorarlo, sabemos que hay cierto retraso de notificación, es un país que va bien. Si estamos hablando de un país que tiene una tendencia de 5 hace 3 semanas, 15 la semana pasada, 20 ahora, la evolución en ese país es muy diferente. Y aunque el valor sea el mismo, tenemos que tener cuidado en valorar otros factores. Y ahí entra uno de los que ha dicho el periodista, que es, por ejemplo, la capacidad de detección. Nosotros sabemos que en nuestro país, a lo largo de la epidemia, hasta hace bien poco, habíamos detectado aproximadamente el 10% del total de casos infectados. Creemos que ahora, con el nuevo sistema de vigilancia y el esfuerzo que están haciendo todas las comunidades autónomas, detectamos probablemente bastante más. Pero no sabemos realmente cuánto están detectando en otros países. Una incidencia de 20 por 100.000, si el país detecta mucho menos de lo que detectábamos nosotros, probablemente no es comparable con una incidencia de 20 por 100.000 en los últimos 7 días en nuestro país. O no es comparable a la de otro que tenga la misma incidencia pero que detecte casi todos sus casos. Por lo tanto, no son valores fáciles de estimar y sobre todo no son valores que dependan de sí mismos, sino que dependen de otros factores que tenemos que tratar de valorar de alguna manera. En todo caso, sí que va a ser ese que les he comentado, la incidencia acumulada durante 7 días de la última semana, y ese valor se irá actualizando, esas incidencias se irán actualizando semana a semana y se modificarán de alguna manera, se modularán de alguna manera con las tendencias observadas en estos países. Estamos terminando de cerrarlo con Sanidad Exterior, vamos a valorar cuál será la fuente oficial de datos internacionales de otros países, puede ser el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que será probablemente ese, o puede ser la Organización Mundial de la Salud, que es igual de válida, pero no son indicadores fáciles de decidir y tenemos que entender que decidamos el que decidamos va a tener puntos fuertes y va a tener algunos puntos débiles que tendremos que asumir, porque ninguno va a ser perfecto. Una última pregunta que puede aplicarse a territorios insulares, aunque la formula IB3 y se refiere a Baleares. El Gobierno balear ha pedido hoy que las 4 islas Baleares, no solo Formentera, ingresen el lunes en fase 3. ¿Considera que la evolución epidemiológica de las Baleares y la singularidad de ser islas podrían acelerar este paso? Hombre, la evolución epidemiológica puede ser muy buena y podría indicarlo. Hay que valorar la solicitud, que es cierto que ha llegado ya, y tenemos que ver cómo son los datos y qué indican. Si la evolución epidemiológica es muy buena, pues por ese lado podría pensarse que sí, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en una situación en la que los tiempos son 2 semanas en cada fase. Si esos tiempos se modifican, no se modulan, no es decisión ni mía ni de la unidad en la que estamos trabajando todos los informes. La Dirección General de Salud Pública tendremos alguna influencia, entiendo, pero no será una decisión que tomemos nosotros si se modifican o no esos plazos. Por otro lado, sí que es cierto que a medida que vamos avanzando, si la evolución de la epidemia va más rápido hacia mejor, el punto se puede poner sobre la mesa y se puede valorar. No es una decisión que vayamos a tomar nosotros hacemos la valoración
de los criterios y si se puede acortar o no, porque no entran solamente los criterios epidemiológicos en el tema del acortamiento de las fases, sino que hay factores asociados a las comunidades de alrededor. Es verdad que las islas son diferentes, pero se tienen que valorar con los factores técnicos y luego los criterios que se apliquen a todo el resto de las comunidades para tratar de ser lo más homogéneos y coherentes posible. Pero bueno, el criterio y la decisión y la discusión sobre esta flexibilización está sobre la mesa y yo creo que está sobre la mesa desde hace ya días. Con lo cual tendremos que por lo menos, yo entiendo que el ministro lo valorará, pero dicho esto, creo que tenemos que tener mucho cuidado y ser prudentes. Una de las primeras preguntas que me han hecho hoy estaba asociada a un posible riesgo en una comunidad que acaba de pasar a fase 1, en una provincia que acaba de pasar a fase 1, porque se habían detectado unos cuantos casos de más y hasta que no se ha podido hacer la investigación y hemos detectado que eran casos antiguos, ha habido una cierta inquietud. Acabamos de pasar de fase y estamos incrementando el riesgo. Esto puede pasar en cualquier fase y tenemos que ser muy cuidadosos con los pasos que vamos dando. Doctor Simón, muchas gracias por sus respuestas y como cada tarde, gracias a los medios por sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a todos.